puedes revisar si se ve, mi amor? Por favor. Oh, Buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a la página Sin Fines de Lucro, que análisis de primer bloque. Eh, Quería hacer este directo, en este caso, por esta carta, en este caso especial, Micenas, que era la carta que se iba a escribir el análisis esta semana, pero por cuestiones de tiempo, trabajo y de todo un poco, no lo hice, así que preferí incluirla acá en este video y hablar un poquito más de otras cartas que tengo acá. Algunas preguntas que vi en el grupo, que la verdad es que no me animé a responderle al tiro. Y quería mostrarle unas cartas igual que pienso que se pueden ir, em, que salen del meta un poco y sería buena idea entrar a tenerlas en consideración al momento de armarse un mazo. Así que vamos a comenzar en un par de minutos. Vamos a esperar que si alguien más se pronuncia. Aquí ya veo que hay varios que están conectados, así que vamos a comenzar en un minutito más. mira, la tengo activita, puedes empezar a hablar, está tipo. No, gatito. Ya, comenzamos.
En primer lugar quería mostrarles la carta que les había nombrado recién, que es Micenas, en este caso, que es un tótem de Helénica Imperio, que es una carta promo, ¿ya? La verdad no recuerdo en qué momento se escribió esta carta o bajo qué condiciones, pero las dos creo que salieron a la par, las dos cartas promos que son Micenas en este caso y Fundación de Tebas. Lo más probable es que haya venido en algún producto, como por ejemplo el caballo de Troya que se vendía antes, pero la verdad no es incierto el origen de esta carta, por lo menos para mí, no recuerdo de dónde viene. Pero lo que nos convoca es que yo les dejé la encuesta sobre qué carta les gustaría o ocupan en el caso de hacerle frente a las anulaciones del mazo oponente. Y en este caso puse Micenas y Filborgs, que es una carta de Hijos de Dana, que es un aliado. Y la mayoría eligió Micenas. Así que vamos a darle el análisis que corresponde. En este caso, como decía, Micenas es un tótem de coste 3, ya, carta promo. Eh, y la habilidad de Micenas dice que mientras Micenas esté en juego, el coste de las cartas de anulaciones o en respuesta del oponente cuestan 2 oros más, o sea, aumentan 2. Aquí, a ver, acá tengo un comentario. Micenas salió como parte del Caballo de Troya por allá en septiembre del 2003. Ahí de algo me acordaba un poco, por eso nombré el Caballo de Troya, pero no estaba seguro. Así que ahí está confirmado. Como les decía, Micenas en este caso es un tótem que nos permite hacerle frente a mazos que son de tipo control, que juegan con mucha anulación, con la base de anulaciones clásicas que son Dragón Dorado, Fe Sin Límite, Implacable, las Red de Plata también. Y en este caso, sobre todo los mazos que son de tipos aliados, ya, o que tienen una base quizás un poco más fuera del meta, un mazo quizás con un enfoque racial. Eh, Esta carta le viene como anillo al dedo debido a que mucha gente juega sin anulaciones y al hacer eso se disminuyen las probabilidades de poder jugar cartas porque el oponente ya va a evitar que entren en juego en este caso. Entonces con Micenas nos aseguramos que todas las cartas, por ejemplo un dorado ya no cuesta 0 sino que cuesta 2 de oro. Las Fe Sin Límite cuestan 3 oros, por lo tanto el coste de las cartas de anulación se vuelve más alto y más difícil de jugar en este caso. Así que por ese lado, como la gran ventaja que tiene Micena es por su misma habilidad, ¿ya? El coste en este caso lo podemos jugar fácilmente con un Ogan en juego, si tenemos un enfoque quizás un mazo totem o con el soporte de totem necesario. Con Ogan podemos jugarlo en el primer turno y nos da ventaja de tener un juego más seguro y evitar que el oponente nos amedrente si tiene si sabemos que juega con anulaciones. Así que por lo tanto puede que uno agarre un poco más de confianza en los primeros turnos y pueda desenvolver la estrategia de mejor manera. Como desventaja en este caso, Micenas la verdad es que no tiene muchas desventajas, ya. Todo lo que hemos dicho es solo lo mejor que tiene la carta. La principal desventaja sería, lo he puesto en algunos análisis, y es que cartas de este tipo, que poseen esta clase de habilidades o que son muy buenas, son blanco de cartas removal, en este caso cartas de eliminación, bola de fuego, consumir las aguas, cualquier cosa que la borre del mapa. Se hace un blanco muy apetecido porque Micena solo aumenta el coste de las cartas de en respuesta y anulación. En este caso hay pocas cartas que son en respuesta, así que cualquier removal de fácil acceso, por ejemplo una bola de fuego que pide 2 de oro, va a barrer con Micena. Aparte también que eh, lo que puede hacer Micenas es protegerse, por ejemplo, de una raza de pigmeos, algo que le afecte directamente, pero cuando ya está en juego se vuelve blanco fácil de otros tipos de cartas como los removal clásicos. Así que esa sería como la desventaja de Micenas, pero es una desventaja que se amplía a muchas cartas más. No solo a esta, sino que a varias cartas, lo he dicho varias veces. Por ejemplo, si te juegan un Fergus, lo primero que tú piensas es cómo me saco ese Fergus. Por lo tanto, son cartas que dominan el juego a veces o lo complican mucho más. Y
uno trata de eliminarlas de forma más rápida. Así que por ese lado, Micenas sería como una desventaja, entre comillas, porque no es una desventaja de la carta, sino que de la condición de la carta. Em, y eso. Como conclusión, la verdad es que Micena va en varios mazos, sobre todo en los mazos full o mazos que tienen una base, por ejemplo, más competitiva, ya. Sobre todo que son mazos de tipo control. Eh, por lo tanto, Micena puede encajar en cualquier mazo, ya. No, no tiene mucho que ver, por ejemplo, que juega cero con un mazo totem, sino que se puede adaptar a cualquier estrategia, como, como protección en este caso, para tener un control de juego un poco más seguro y desenvolver bien todo lo que queremos hacer. Así que ahí mis cenas quedó ya en el análisis que estaba pendiente. No sé si alguien tiene otra opinión, pero creo que mi cena debería ir en cualquier mazo, en cualquiera. Así que ahí mis cenas. Y ahora quería responder algunas preguntas sobre algunas cartas. Acá tengo 5 cartas, que son las de las que vamos a hablar. Y la primera pregunta que vi, que no me animé a responder en este caso, es con esta carta, que es Lance de Osiris, una carta de Dominios de Ra en este caso, pide 2 de oro. Y salió una pregunta en un grupo, no recuerdo en cuál de todos, y decía que qué pasaba si el portador del Lance de Osiris era afectado, por ejemplo, por un efecto global. Creo que la pregunta era que si podía ser afectado por por un rayos en este caso. O sea, quería decir que, por ejemplo, si tienes un aliado X y tiene Lance de Osiris, para que lo contextualicemos, la habilidad de Lance de Osiris dice: en respuesta a que el portador sea afectado por una habilidad oponente, puede desterrar Lance de Osiris para anular esa habilidad oponente y tu oponente se bota 3 cartas. O sea, la pregunta va orientada a que, bueno, si a mí me juegan un Rayos o cualquier efecto global, un Eolo, un Marratan Numan, em, lo que sea, ¿ya? Que sea que enfoque a todas las cartas, un Gruagach también. ¿Qué pasa? Si yo me destierro lanzado, decir esa habilidad se anula, como dice la carta. O sea, quiere decir que no va a afectar a ninguna otra porque la carta prácticamente no activó su efecto, fue anulado, cancelado. Y la respuesta es que no. La respuesta es que no, ¿por qué? Porque Lanzado Osiris solo funciona con habilidades con objetivo. ¿Qué quiere decir? Que eh, cartas, por ejemplo, como Rayos de Olo, Gruagach, Vuelta a lo Primordial, todo ese tipo de son efectos globales que dice, por ejemplo, destruye todas las cartas en juego o todos los oros o todos los aliados o lo que sea. Lance Osiris no va a anular esa habilidad, sino que lo que hace es prevenir que la carta que la aporta sea afectada por esa habilidad. Quiere decir que hay una cancelación de esa habilidad, pero solo para el portador. ¿Ya? No es que si te juegan rayos y tú tienes esta, vas a anular el efecto de rayos por completo. Te va a destruir las demás cartas, pero la carta que estaba portando a esta, o sea, perdón, el aliado que portaba a Lance of Osiris en este caso, se va a salvar porque Lance of Osiris solo va a cancelar el efecto, pero para esa carta. ¿Ya? Cosa distinta que pasa con, por ejemplo, con removals o cartas de eliminación que son con objetivo, bolas de fuego, desleal, alas de Uru, cualquiera de ese tipo de cartas sí va a cancelar el efecto en este caso, ¿ya? O sea, la habilidad de esa carta va a quedar anulada, nunca se va a activar. Y es porque se designa un objetivo claro. Por ejemplo, si yo tengo un aliado X, no sé, y me juegan una bola de fuego, yo puedo desterrar la carta para anular esa habilidad, ¿ya? Eh, y que mi oponente se bote 3. En este caso, eh, es lo mismo que ocurre con un global, ¿ya? Pero lo que pasa es que en los efectos globales que las demás cartas sí se ven afectadas,
¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, a la pregunta que salía ahí, que ¿qué pasaba si me juegan un rayos y yo tengo mi aliado con lanzador y la destierro y anulo la habilidad? O sea, ¿se salvan mis cartas? La respuesta es que no, por lo que acabamos de explicar. Así que ahí quedó lista esta también. Siguiente carta, que también vi una pregunta, fue sobre esta carta, que es Kerger, un aliado que todos conocen, un sacerdote de Fuerza 3, o sea, perdón, coste 3 y Fuerza 2. Y Kerger siempre se ve en los mazos de tipo control, ¿ya? Es bien molesta la carta, la habilidad que tiene es súper buena. Eh, Dice, puedes destruir a Kerger para subir a la mano un aliado oponente. Y en tu fase de vigilia, si Kerger está en el cementerio, puedes pagar 3 de oro para ponerlo en juego sin pagar su coste. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque con Kerger nos podemos subirle al aliado cartas que por ejemplo son indestructibles, son indesterrables, por ejemplo Serpiente Negra, em, un Zeus, em, o aparte de eso, cartas que son muy desequilibrantes, por ejemplo. em, la misma serpiente, un, no sé, un Fergus, algo que esté controlando el juego en este caso, pero por ejemplo, Serpiente Roja en este caso no se podría porque la misma habilidad de Serpiente Roja no lo permite. Eh, pero el aliado, que no esté el aliado no esté molestando en este caso, el aliado de turno. Y además, como Kerger no especifica la fase en la que se activa su habilidad, o sea, la podemos ocupar en nuestra fase de vigilia y también la podemos ocupar en guerra de talismanes, por lo tanto, frente a un ataque lo podemos destruir y subirle un aliado a la mano. Y la otra ventaja que tiene, que lo podemos jugar al cementerio, o sea, un, una carta de control que es reciclable, que se va renovando en este caso. Así que con Kerger, la pregunta sobre Kerger era, ¿qué pasaba si, por ejemplo, yo destruyo la carta, ¿ya? Para subirle un aliado X, por ejemplo, en mi fase de vigilia, y si yo pago los 3 de oro por lo que dice la habilidad, lo pongo en juego, ¿puedo destruirlo de nuevo para jugar la habilidad? Sí se puede, en este caso, ya aunque muchas personas al principio dijeron que no, la verdad es que sí se puede. Voy a explicar por qué. Porque Kerger en este caso, cuando está en juego y nosotros activamos la habilidad de destruir el aliado, o sea, perdón, de subir el aliado a la mano, Kerger va a salir del juego, se va a ir al cementerio y si nosotros tenemos el oro suficiente y lo volvemos a jugar, eh, podemos volver a activar la habilidad. Sí se puede, ¿por qué? Porque una vez que una carta sale del juego y vuelve a entrar, entra de la misma forma que... O sea, sé que suena enredado, pero es así. Por ejemplo, despido Kerger, no sé, acá hay un... No, voy a poner otra carta acá, un aliado X, un César Augusto, por ejemplo. Destruyó Kerger, mi fase de vigilia, te subes a la mano el aliado. Si tengo los 3 oros, juego Kerger del cementerio, ya. Y puedo activar la habilidad de nuevo. Es una carta nueva, ya. Es una carta que eh, no impide jugar la habilidad. Por ejemplo, si aunque dijera en tu fase de vigilia una vez por turno, también se podría, ya. Porque una carta que entra en el juego es una carta nueva, ya. Am- eh, Da lo mismo que sea la misma carta, por ejemplo, que físicamente sea este mismo Kerger. Eh, Así es la habilidad en este caso, ¿ya? Así que Kerger sí se puede ocupar 2 veces. Y más, las veces que puedas pagar la, las habilidades en este caso. Que si Kerger está en el cementerio lo puede volver a jugar. Aunque eh, en un tiempo se decía que solo se podía jugar una vez, pero acá dice en tu fase de vigilia, si Kerger está en el cementerio, puedes pagar los 3 euros. O sea, no te pone una limitante. Te dice, puedes hacerlo las veces que puedas pagarlo. Así que se puede más de una vez y más de 2 veces. Así, Em, así que Kerger también quedó ahí resuelta la duda. Y la última cara que voy a mostrar sobre las preguntas que vi en este caso
para compartirlas con la gente, que la verdad es que quizás hay gente que está viendo esta cuestión ahora, es con esta carta que es César Augusto, un aliado héroe, coste 4, fuerza 2. Y César Augusto en este caso es la anulación hecha aliado. Ya, en respuesta a que tu oponente baje una carta, puedes subir a César Augusto a tu mano para anularle esa carta. La pregunta acá es, ¿César Augusto puede anular oros? Que es la pregunta que quería responder, y es que sí se puede. César Augusto en este caso, en primer bloque, es la única carta que puede anular oros y las demás cartas, a excepción de los talismanes. Y voy a explicar por qué. En este caso, primero, ¿por qué puede anular oros? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la misma habilidad lo dice. En respuesta, quiere decir que al momento de una carta antes de que entre en juego, que tu mano te baja una carta, puedes subir César Augusto a tu mano para anularla. No está especificando el tipo de carta. Muchas cartas dicen, por ejemplo, no sé, el ejemplo que siempre doy, bola de fuego. Es un talismán que dice, destruye una carta en juego que no sea oro. ¿Ya? Por ejemplo, Alas de Oro dice lo mismo, marca una carta en juego que no sea oro. O hay otras cartas que dice, esta carta no afecta a oros, y así. ¿Ya? Porque el oro es como un recurso muy valioso, ¿ya? Es un juego muy desbalanceado jugar sin oro. Ahí ya hay otro tipo de cartas, por ejemplo, como joyero y cosas así, que es para adueñarse de los oponentes. Pero con César Augusto podemos evitar la entrada de oros al juego, y eso es bien molesto, ¿ya? Porque te quedas sin recursos para poder jugar y tu juego se retrasa. Así que por ese lado, César Augusto sí puede anular oros, que es la pregunta. Pero, ¿por qué no puede anular talismanes? Y la respuesta a eso no está dentro de esta carta, sino que está en el concepto de la carta talismán. Las cartas talismanes en este caso son cartas que no entran en el juego. Ya se está especificado en la mayoría de los manuales de mito y leyenda. Dice, los talismanes no entran en juego, sino que activan su efecto y se van directamente al cementerio. O sea, están entrando, no entran en juego, son efectos en este caso, no participan del campo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no es un objetivo válido porque eh, no, es una carta que no entra en juego, que se va directamente para activar su efecto. Y César Augusto es una respuesta a que se baje una carta. Bajar quiere decir que se pagaron oros para jugar esa carta, ¿ya? Em, no, el talismán no es un objetivo válido. Entonces, por lo tanto, por eso César Augusto no puede anular talismanes, ¿ya? En su tiempo, yo creo que la mayoría sí lo intentó hacer y se dejaba así porque uno era más pequeño, no tenía una concepción tan del juego. Ya, la verdad es que Mito y Leyenda era un juego más para niños, ya, y se fue masificando como a la gente un poco más adulta, que ya es la gente que creció con, en la generación de Mito, que cuando salió en Gonzalo en este caso. Y en ese tiempo sí se daba a confusiones, ya que Salo en este caso eh, no daba mucha información hasta que en el 2005 salió el DAR del 2005, que era para resolver todas las dudas. Erratearon muchas cartas también para aclarar conceptos, los mismos conceptos que he explicado yo, que están todos sacados de ahí. Em, entonces ahí César Augusto fue errateado, fue clarificado en este caso, que César Augusto sí podía anular oros, podía anular cualquier carta, menos los talismanes, por la razón que acabo de explicar. Así que César Augusto también quería mencionarlo porque encontré bien interesante la pregunta que quería explicar. Y las últimas dos cartas que quiero mostrar no son cartas de pregunta, pero son cartas que creo que pueden ser unas buenas variantes, sobre todo a la hora de pensar en otros formatos. Y haciendo un paréntesis, hablando de otros formatos, quería decirles que ahora a fines de junio se viene un torneo de primer bloque
a los que quieran asistir en el Mall Espacio M, ahí donde la mayoría va a jugar. Em, y el formato que se va a jugar en este caso, que a fines de junio, ya falta un mes y medio todavía, em, es de un mazo full, pero sin cartas promo y sin cartas únicas. ¿Ya? Por ejemplo, Dragón Dorado, Serpiente Negra, un Lug, un Valor, la Tota de Danán, Cruz Templaria, Codex. Todas las cartas que se le ocurran que sean promo o cartas únicas no entran al mazo. ¿Ya? Así que ese es el torneo que se viene. Por si se quieren armar un mazo de ese tipo, ir a jugar, a testear, ¿ya? Para que después vayan al torneo. Todo esto patrocinado claramente por el otro grupo que Mito y Leyendas Primer Bloque. Así que todo se está organizando ahí. Para que vayan, van a ver varios premios. Y si quieren volver a retomar el juego, súper buena instancia para hacerlo. Y con un formato distinto también. Y volviendo al tema principal, que ya me quedan las últimas dos cartas para que cerremos el video. Quería mostrar primero esta, ya. No sé si muchos la conocen, pero esta carta es Ojos de Serpiente, un talismán de Dominios de Ra. Y Ojos de Serpiente es un talismán anti-totem, ¿ya? Y Ojos de Serpiente dice, juega Ojos de Serpiente para que un totem oponente pierda por el resto del juego. Y en este caso, Ojos de Serpiente no es súper útil cuando, por ejemplo, tenemos un tótem muy molesto, no sé, una guisa, un tótem de Niwir, una fuente del saber, Atenas, y el tótem de turno que esté hinchando, unas minas de Gruach también. En este caso, con Ojos de Serpiente, hacemos que pierda la habilidad por el resto del juego, ¿ya? Y aquí se abre un poco el debate sobre qué pasa si nombras un tótem, en este caso, que tenga más de una copia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ejemplo simple de un tótem que se repita puede ser un tótem de Niwir, que es un tótem para robar. Pagas uno de oro y robas una carta. Si el oponente juega con dos o tres copias de tótem de Niwir, ¿qué pasa si juego Ojos de Serpiente y nombro Totem de Niwir? Eh, Al momento de que, por ejemplo, si ese Totem sale del juego y, por ejemplo, se baraja en el mazo, o si tiene una copia, la copia que se juega, o por ejemplo, la copia que se juegue tendrá habilidad. Sí, sí tendría. ¿Por qué? Porque con Ojos de Serpiente nombramos una. En ningún momento especifica que esa carta es toda copia. En este otro caso, si se barajara la carta, por ejemplo, la carta salió del juego y el oponente se la baraja y roba esa carta, ¿cómo nos aseguramos de que sea la carta que nombramos? Por lo tanto, ahí, la verdad, ahí no tengo respuesta todavía. No estoy muy seguro como para dar la respuesta. ¿Por qué? Porque em, no sé si existe la aclaración, pero lo que pasa es que si hay tres copias de, por ejemplo, donde Niwir o un totem que se pueda tener tres veces, un Tebas, un Esna, que también se ocupa harto para robar en los mazos aliados. Como yo me aseguro que es la copia que yo nombré, que no tenga habilidad. Entonces no sé si el efecto no funciona en ese caso, o se pierde, la verdad es que no sé, no lo sé. Por eso quería nombrarla. No sé si muchos la han considerado como opción de juego, pero es bastante, es bastante buena a mi parecer en este caso. Y una carta a considerar para pelear contra mazos antitotem, por ejemplo, si no tienen, por ejemplo, un consumir las aguas, que es como el anti-guisa, en este caso el antitotem por excelencia. Se pueden optar por opciones como por ejemplo Ojos de Serpiente, que no solo la saca del juego, sino que se haga que pierda la habilidad. Y por ejemplo con mazos que son cartas únicas, sabemos que en este caso que
Ah, ahí está sonando esta cosa. Con ojo, perdón, con ojos de serpiente nos aseguramos de que, por ejemplo, mientras esté en juego, no sé, una guisa, un, un, por ejemplo, un totem de Newir, una fuente del saber, que son cartas de repente que son que el oponente tome ventaja. Eh, entonces, por lo tanto, no aplica, pero son cartas que son eh, minas de Gruach. Bueno, los totems que le acabo de nombrar es excelente. Así que te olvidas, por ejemplo, de que te jueguen una guisa, por ejemplo, que es una carta muy desequilibrante, y te vas tranquilo jugando el duelo. Y por último, ya que vimos Ojos de Serpiente, esta carta también es media desconocida para muchos, no muchos la conocen, es buenísima también, dependiendo con el tipo de mazo que juegues y jugar con las llamas. Jugar con las llamas también es una carta de dominios de Ra en este caso, pero esta es de encrucijadas, que es la extensión. Y con jugar las llamas, que es un talismán de coste 3, la habilidad dice no se pueden buscar cartas en cualquier mazo castillo por el resto del juego. O sea, nos ahorramos, por ejemplo, que se activen efectos como el de aceite de oliva, Baiti, fuente del saber, em, cualquier carta que busque otras cartas, Atenas, Gaia, no sé, se me ocurren muchos más, pero no sé si me entienden. Em, Algunos mazos, por ejemplo, que juegan con fuente o que juegan con, no sé, con serpiente negra también es útil. ¿Por qué? Porque si tú juegas con un mazo, por ejemplo, que es un mazo rápido, que quizás tiene poder de reclutamiento porque hay aliados de bajo costo y puedes tener muchos en poco tiempo, no es necesario que estés buscando cartas ya. La, la, la función de jugar con las llamas en este caso es para retrasar el juego oponente porque tu juego ya es rápido, ¿ya? Es como para tener un poco más de ventaja. Para mí, jugar con la llama funciona harto con, por ejemplo, con mazos más agro, con mazos que son que tienen más poder de ataque. Y también para alterar las estrategias que son control, por ejemplo, te puedes también anular quizá una cruz templaria, que es un oro que se utiliza harto de repente para jugar aliados clave, pero las mismas cartas que nombré acá, por ejemplo Marcelo dice, esa era que eh, la deja totalmente inutilizada, o sea, queda como un aliado indestructible que puede atacar y bloquear y sería nada más. Así que jugar con la llama también debería ser una carta que a considerar a la hora de hacer un mazo. ¿Ya? Y no solo un mazo rápido como el que nombré, sino que eh, para cualquier tipo de mazo. ¿Ya? Por lo general estas cartas se juegan de una, ¿ya? Es para probar en este caso. Quizás una variante más interesante en los mazos y no centrarse como en los mazos meta que la mayoría de las personas juegan siempre. Así que también jugar con las llamas quería mencionarlo. Y eso sería todo, muchachos. Ya es bien tarde. Y como les dije, si quieren, preparen sus mazos para que vayan a testear o jueguen entre ustedes, entre amigos, si tienen un grupo. Porque se viene el torneo que les dije y se están probando varios formatos interesantes. Por eso quería hablar de algunas cartas que no se suelen jugar mucho. Y el mismo formato que es sin cartas únicas y sin cartas promo, eh, va a ampliar un poco la estrategia, ¿ya? Aunque por lo general siempre digo que no es necesario que sea un formato especial de juego, ¿ya? Sino que por ejemplo si uno juega contra un mazo full o contra un mazo Dream Team o un mazo Pay to Win, eh, se atreva a experimentar con nuevas estrategias ya sin depender de situaciones extremas. O sea, si tú te preparas un mazo, que sea un mazo que el que te dé la gana, que si crees que funciona y lo quieres probar, probarlo sin esperar
que tu oponente juegue con un mazo similar, sino que cada uno juegue con su mazo. Si te tocó jugar contra un mazo pay to win y le ganaste, bien. Si perdiste, bien también. Em, que no sirva de eh, que no les importe la nivelación de los mazos. Ya de repente hay mazos muy extraños o mazos que de repente uno los ve y dice como que no juntan ni pega y de repente saca alguna sorpresa. Ya, así que eso. Muchas gracias a todos por las figuras, todo lo que ponen en la página. Y bienvenida a todos los nuevos que han llegado, harta gente nueva a la página ya. Y vamos a seguir haciendo los análisis escritos como siempre, eh, con un tiempo prudente entre cada uno porque la verdad es que no hay mucho tiempo ahora para hacerlo. Así que eso, nos vemos en la próxima. Practiquen, investiguen, prueben nuevas estrategias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.